Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Más señales del cielo que nos advierten que entramos a días de alto voltaje, que será la antesala de la recta final de los eventos proféticos para el escenario final del tiempo de gracia para la Iglesia de Cristo, y también la alerta para Israel a entrar a su angustia de Jacob, su semana 70, que advierte Jeremías capítulo 30, Daniel capítulo 9, versículo 27, Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. Para poder comprender mejor este escenario y darnos cuenta que el tiempo final está por empezar, veamos las señales del cielo, del sol y la luna que nos advierte Lucas capítulo 21 versículos 11 y versículos 25 y 26. Y es que el 2 de julio empieza la señal del sol con un eclipse solar total que será visto en casi todo Sudamérica, aunque el eclipse total solo se verá en una estrecha franja de 150 kilómetros de ancho que se extiende desde la costa de la región de Coquimbo, en Chile, hasta la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Las señales del sol son señales claras para las naciones, como lo hemos explicado en programas pasados, porque están bajo el calendario gregoriano que está bajo el ciclo solar. Y también una alerta para todas las naciones de lo que viene. Y obviamente el efecto que tendrá esta zona del eclipse solar total, como lo hemos explicado en programas pasados y que usted debe de ver para saber el escenario que viene. Ahora, nos vamos también a la otra señal para Israel con el eclipse parcial de luna del 17 de julio. Y este eclipse parcial de luna es una señal clara para Israel, que su calendario hebreo está bajo el ciclo lunar. Lo sorprendente de este eclipse parcial es que empezará el 16 de julio y concluirá el 17 de julio, pero su punto máximo en magnitud será cuando esté sobre Jerusalén. ¿Escuchó bien? Su punto máximo en magnitud será cuando esté sobre Jerusalén. Y es aquí cuando suenan las alarmas para todos los que estudiamos la profecía bíblica, porque no es una casualidad que su máxima magnitud sea sobre Jerusalén. Cuando vemos cómo está que arde el Medio Oriente, y que esto nos hace recordar primero el cumplimiento exacto de lo que se vive ya de Zacarías capítulo 12 versículo 2, donde Jerusalén es la copa que está haciendo temblar a todos los pueblos alrededor de Israel, junto con los grupos terroristas que quieren quitarle a Israel Jerusalén. Y que con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con este impulso que está buscando la paz y seguridad entre israelíes y palestinos a través del acuerdo del siglo, se ha agudizado más este temblor de ansiedad de combatir contra Israel por quitarle Jerusalén. No solo ya de las naciones y grupos terroristas alrededor de Israel, sino también ahora de organismos internacionales y de importantes políticos de querer repartir la tierra de Canaán para dos estados, israelí y palestino, y dividir Jerusalén para que sea capital de ambos estados. Y que con el acuerdo del siglo de paz y seguridad impulsado por el gobierno de los Estados Unidos, Jerusalén ha entrado a esa línea y zona peligrosa de la que nos advierte Zacarías capítulo 12 versículo 3, donde Jerusalén ya es la piedra pesada, la cereza del pastel que muchos pueblos quieren. Y todas las naciones que quieran cargarse, quitarle a Israel Jerusalén, dividiéndola, como nos lo dice Joel capítulo 3 versículo 2, enfrentarán el juicio de Dios. Escuche, van a ser despedazadas. Y la advertencia es clara y contundente al decirnos
que todas las naciones se juntarán en contra de Israel, queriéndole quitar Jerusalén. Ahora, con todo esto que ya se vive en Medio Oriente y con esta gran señal del cielo, de la luna, con su máxima intensidad sobre Jerusalén, en este eclipse parcial, que no le quede la menor duda que después de esta fecha del eclipse parcial de luna, se van a intensificar todos los eventos de inconformidad y lucha por conquistar Jerusalén, que están haciendo temblar a todas las naciones alrededor de Israel, y que los grupos terroristas en cualquier momento darán el chispazo que prenderá el fuego para dar inicio a lo que será la guerra de la confabulación del Salmo 83. Donde juntos todos los enemigos de Israel lucharán contra Israel para que ya no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Tan es así que veamos esta crisis que se vive ya en el Medio Oriente y que su objetivo de los enemigos de Israel es liberar a Jerusalén de Israel. Y por si fuera esto poco, hoy ya con los problemas y amenazas que tiene Israel con las naciones vecinas y grupos terroristas, ahora esto se profundiza aún más con la reciente crisis política del gobierno israelí, de no poder conformar un gobierno por primera vez después de unas elecciones desde 1948, cuando nuevamente volvió a ser nación Israel. Y es que después de unas elecciones donde tuvo un triunfo el primer ministro Benjamín Netanyahu, se vuelven a ver en la necesidad de ir a elecciones por no haber podido conformar un gobierno. Y esta crisis política en Israel, para los que estudiamos la palabra de Dios, es una señal muy clara de que estamos viviendo los últimos días de gracia para la Iglesia de Cristo aquí en la tierra, y que para Israel son sus últimos días antes de entrar a su semana 70, como nos lo dice Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27, Jeremías capítulo 30, Apocalipsis del capítulo 6 al 18. Y para poder entender esta crisis política que está empujando a Israel a hacer nuevas elecciones y que marcará su destino para entrar a su semana 70, ¿escuchó bien? Marcará su destino para entrar a su semana 70. Y para poder comprender este escenario que le viene a Israel, debemos de entender y estudiar lo que nos dice la palabra de Dios. Porque esta complicada relación que existe ya entre personas religiosas y laicas fue, es y será siempre un problema que ha tenido que enfrentar el Estado de Israel desde su nacimiento en 1948. Los sectores religiosos lograron en el pasado que el Shabbat fuera el día de descanso, porque la palabra de Dios nos lo dice claramente en Éxodo 31 del versículo 12 al 17, que es una señal clara y contundente de Dios e Israel. Y con esa base bíblica que presentaron estos estudiosos de la palabra de Dios, lograron obedecer lo que les dice a Israel de guardar el Shabbat, el día de reposo. También lograron estar exentos del servicio militar obligatorio a quien se dedica al estudio de los libros sagrados. Y ahora, con esta complicada relación que hay entre los religiosos y los laicos, lo cual provocó esta actual crisis, que se ha vuelto a convocar elecciones donde el primer ministro Benjamín Netanyahu había negociado el apoyo con varios partidos religiosos a cambio de que sus jóvenes estudiosos de la palabra no estuvieran obligados a servir en las Fuerzas Armadas. Pero su antiguo ministro de Defensa y canciller, Avigdor Lieberman, rechazó formar parte de una coalición con su partido si se mantenía lo que el mundo laico considera privilegios desmedidos hacia los religiosos. Y Netanyahu no logró los votos de Lieberman en el Parlamento para formar un gobierno. Escuche y ponga atención. Este conflicto es solo una sombra
o preludio de lo que le viene a Israel entre los religiosos y los laicos para entrar a su semana 70. Escuchó bien, para entrar a su semana 70. Porque después de estas guerras del fin que están por iniciar en el Medio Oriente, y también después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu pueda considerar cancelar o ir a las nuevas elecciones el 17 de septiembre. Escuche, podría cancelar las nuevas elecciones. Actualmente las encuestas no le favorecen y podría enfrentar un escenario más conflictivo como el que tuvo en estas pasadas elecciones, de no poder formar una alianza y tener un nuevo gobierno. Y si van a las elecciones, donde el que gane como primer ministro tenga la seguridad que es el que va a hacer la alianza y pacto con el anticristo, para entrar Israel a su semana 70. Escuche por qué. Aparecerá después en el escenario profético final el personaje del anticristo. Y para ello debemos de leer y comprender lo que nos dice el libro de Daniel en el capítulo 11 del versículo 21 al 45, donde nos dice que el anticristo vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, serán todas destruidas, junto con el príncipe del pacto. Y este personaje y punto o tema es para otro programa del príncipe del pacto, si Dios quiere y nos lo permite, para que lo expliquemos. Obviamente conforme a lo que nos dice y está escrito en la bendita palabra de Dios. Y después de este pacto, el anticristo vendrá, engañará y subirá y saldrá vencedor. Y escuche, con un Dios ajeno, con un Dios pagano, diabólico, Satanás mismo, se hará de las fortalezas y colmará de honores a los que lo reconozcan. Y por precio va a repartir la tierra de Canaán. Y su corazón será contra el pacto santo. Y cuando hablamos del pacto santo, aquí nos está hablando del pacto sempiterno, donde Dios nos dice que heredó la tierra de Canaán a Israel por pacto sempiterno. Salmo 105, del versículo 8 al 11. Y el anticristo se va a entender con los que abandonen el santo pacto, con los laicos, o con el primer ministro que gane las próximas elecciones, donde en su alianza predominen los laicos y no los religiosos ortodoxos. O si vuelven a convocar otras elecciones con este tipo de democracia que existe en Israel, cuando no se puede conformar un gobierno. Y estén de acuerdo en repartir las tierras de Canaán, para que se cumpla Joel 3:2. Después el anticristo profanará el santuario, va a quitar el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Daniel nos lo dice y nos lo confirma también segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Cuando el anticristo se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. Y escuche, con lisonjas va a seducir a los violadores del pacto. Van a ser los laicos, con la alianza que se forme en el próximo gobierno. Y si usted pensaba que con esta crisis política aguda que vive Israel actualmente estaba muerto o congelado el acuerdo del siglo de paz y seguridad impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escuche, este está más vivo y sigue avanzando peligrosamente. Tan es así que en la conferencia de Bahrein, Estados Unidos supuestamente quiso aprovechar para acercar a Israel con los países del Golfo, y lo hace de una forma muy rara, sin la presencia de Israel en esta cumbre, y que en los hechos es totalmente opuesto a lo que en la realidad están ofreciendo, pues ya hay un rechazo general de las naciones árabes a este acuerdo del siglo, y que este plan del señor Donald Trump solo está fomentando una campaña y unión de sus enemigos de Israel en su contra, y lo peor, que siguen presionando a Israel
a entrar a este acuerdo del siglo con una falsa esperanza de paz y seguridad, rodeada bajo mentiras que envuelven a sus propios gobernantes de Israel a aceptarlo, y que en los hechos se ve claramente este escenario. Tan es así que muchas agencias de noticias lo van informando. Esto es exactamente a lo que nos advierte Isaías capítulo 28 del versículo 14 al 18, que solamente está preparando el escenario final para que cuando aparezca el anticristo y confirme este pacto, este acuerdo del siglo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está impulsando a través de su yerno Jared Kushner, donde el Medio Oriente está ya que arde y que cada día que pasa esto se empeora y se calienta más para dar inicio a las guerras del fin, como nos lo advierte el Salmo 83. Y que de este tema ya lo hemos explicado anteriormente y que invitamos a ver nuestros videos para estar informado del escenario cronológico de los eventos de acuerdo a la profecía bíblica. Y de acuerdo al escenario profético final, el señor Kushner va exactamente empujando a Israel, presionándolo y comprometiéndolo a entrar a él. Y su agenda para presentarlo está cada vez más cerca. Y en su recién reunión que tuvo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu declaró que el plan de paz de Kushner traerá lo que la palabra de Dios nos advierte y alerta: paz y seguridad. Escuche, paz, seguridad y prosperidad a Israel. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. It's always a great pleasure to welcome Jared Kushner and Jason Greenblatt to Israel, to Jerusalem, and to discuss our common efforts for prosperity, security, and peace. Prosperity, security, and peace. Prosperity, security, and peace. El desenlace final, militar y político, está por empezar. Y el mundo ya gira alrededor del último gobierno humano, que es el nuevo orden mundial, de donde saldrá el anticristo. Recordemos los que esperamos el glorioso evento del arrebatamiento, esperamos en los cielos a nuestro amado Señor Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y cuando habla de la ira venidera, incluye la semana 70 de Israel y el periodo de la gran tribulación. Porque antes que se abra el primer sello de los juicios de Dios en la semana 70, la Iglesia de Cristo, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, ya estamos alabando a nuestro amado Señor Jesús, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Para poder comprender mejor este escenario final, es mejor que se prepare, y para ello lo invitamos a ver los siguientes videos que están apareciendo en pantalla, para que usted tenga un panorama claro y sobre todo con base bíblica para poder escapar de todos estos eventos que vendrán a la tierra y no ser confundido por falsas doctrinas que ya niegan el arrebatamiento, o evitar esas falsas doctrinas que lo pueden desligar de Dios y perder la gracia de nuestro Señor Jesucristo, así como lo está escuchando. Como lo exponemos con bases bíblicas en el video, en un abrir y cerrar de ojos, que usted debe de ver para evitar ser engañado. Y ahora sí, el que tenga oído, oiga, porque está en peligro su salvación eterna. Los que esperan vivir la semana 70 de Israel aquí en la tierra y el periodo de la gran tribulación, desconocen lo que advierte y alerta la palabra de Dios. ¡Ay de los que desean el día de Jehová, la semana 70 y la gran tribulación! ¿Para qué caeréis ese día? Será de tinieblas y no de luz. Será un tiempo de persecución, como el que huye delante del león y se encuentra con un oso. Será tiempo cual nunca ha habido ni lo habrá. Será el peor escenario que ha enfrentado la tierra y sus habitantes. No minimice los juicios de Dios. Esto quiere decir que será peor que el diluvio y Sodoma y Gomorra juntos.
como nos lo dice Amós capítulo 5 versículo 18 y Mateo 24 versículo 21. La palabra de Dios nos dice que esperemos de los cielos a nuestro Señor Jesucristo, no al anticristo aquí en la tierra. Y nuestro Señor Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. El tiempo de gracia se acaba y el tiempo de preparación es ya. No juegue con su destino eterno. El día de salvación es hoy. Mañana puede ser ya tarde. Los exhortamos y lo invitamos a ser parte de este ministerio, ayudándonos a compartir este video original entre sus amistades, familiares, seres queridos y hermanos en la fe, para alertarlos de los eventos finales que ya están frente a nuestros ojos y que tal vez sea nuestra última oportunidad de hacerlo ante ellos. Nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto. Que Dios nos guarde y nos utilice en estos los últimos tiempos, llevando su santa y bendita palabra a todas aquellas personas que lo necesitan y que puede ser su última esperanza de poder ser salvos. No pierda esta oportunidad de hacerlo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, se lo pedimos. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí ven, Señor Jesús. Te lo suplicamos, sí ven, por favor. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.